Padre, en este momento le doy gracias nuevamente en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo, Señor. Doy gracias, Padre eterno, Jehová Dios, creador del cielo y la tierra, porque hemos venido, Señor, a entregar nuestra alabanza, pero lo más importante, Señor, es que cada uno de nosotros entregue su adoración, Padre. Oro, Padre eterno, para que en este momento su palabra sea expuesta, Señor, con denuedo. Sobre todo, Padre, que sea expresada la verdad absoluta, porque su palabra es verdad, Padre. Así que necesitamos, Señor, poder transmitir este mensaje, Padre, que no sea de hombre, sino que sea dado únicamente a través del Espíritu Santo, Padre. Úsenos de la mejor manera, Padre. Queremos ser un instrumento útil en sus manos. Así que pido que la iglesia, Casa de Paz, cada uno de los presentes, Señor, estén aquí, Padre, con esa intención de escuchar su palabra. Que estén, Señor, con la iniciativa de querer oír su voz, Padre. Se lo ruego en el nombre de Jesús, Padre. Úsenos y bendiga a la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace un momento se estaba leyendo esa breve porción de uno de los jueces, y uno de esos jueces fue Sansón. Y todos sabemos que tenía un voto nazareo, donde él estaba prácticamente dedicado al Señor. Y cuando alguien se dedicaba al Señor, era muchas veces desde una edad temprana, y también el voto nazareo tenía un tiempo de abstinencia en todos los sentidos y de dedicación al Señor. En el caso del apóstol Pablo, recuerdo que uno de las maneras en que podía guardarse y sobre todo manifestar de que estaba en el Señor era de que no debía pasar navaja sobre su cabeza. Y si ustedes recuerdan la vida del apóstol Pablo, fue todo lo contrario. Él sí pasó navaja sobre su cabeza. Él sí rasuró su cabeza. Hizo un voto, pero lo hizo al contrario. Pero esta mañana vamos a meditar sobre este mensaje titulado La mala imagen de sí mismo. Y nos dice en la palabra de Dios, en el libro de Colosenses, la carta de Colosenses capítulo 3, versículo 13, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. Nosotros sabemos que no necesitamos morir físicamente, sino que necesitamos morir a nuestra vida pasada. Y aquí es donde nosotros vamos entonces a introducirnos en este mensaje, la mala imagen de sí mismo. Y yo quiero comenzar platicándote esto, que si alguien llega con un regalo o con un presente y te lo entrega en mano, y además te da unas palabras sobre tu persona, elogiándote, yo aquí te preguntaría, ¿cómo la recibirías? ¿La recibirías confiadamente? ¿Dirías tú a lo mejor dentro de sí, me las merezco? ¿O te antepondrías tu condición de vida que has llevado hasta este momento? Y para que usted me pueda entender esto, voy a hablar sobre mi persona. La mayoría de los que están aquí saben cómo es mi persona. Si alguien llegara y me dijera a mí, entregándome un regalo, y me diera unas palabras que me adulen a mi persona, a lo mejor porque me dicen, es que usted es muy sonriente, es porque usted es muy social, es muy expresivo, ¿ustedes creerían eso? ¿Y ustedes creen que yo recibiría con gusto esas palabras? De repente a lo mejor como que las ponemos en una balanza, ¿no? Por esa razón yo titulé este mensaje, la mala imagen de sí mismo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Muchas veces es lo opuesto de lo que somos cada uno de nosotros. Y para poder ilustrar esto, voy a hablar un poquito de la vida de Simón. Dice que cuando Jesús llamó a Simón, él estaba en el lago de Genesaret. Y dice que Jesús le pidió a uno de ellos que su barca, donde se subió Jesús,
la metieran un poquito hacia el mar, y desde ahí comenzó a predicar el Señor. Desde ahí comenzó a compartir, pero una vez que terminó de compartir nuestro Señor Jesucristo, escuche lo que dijo ahí en Lucas 5:4. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad todas vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aquí viene el meollo del asunto. Escúchame este versículo. Viendo esto, Simón Pedro, dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cómo quiero ilustrar yo esta introducción hablando sobre si alguien te entrega por ahí un presente y te elogia y tú dices, bueno, es que yo no merezco esto? Me está diciendo palabras que no describen ni mi manera de ser, ni mi forma de ser. Por esa razón, el Señor cuando les dice, boga mar adentro, y cuando sale con esa gran cantidad de peces, ahí se da cuenta Simón que él no era digno de recibir eso. Que él no era digno de que el Maestro estuviera a un lado de él. Por esa razón le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por esa razón, yo quiero que entendamos esto, que la mala imagen de sí mismo muchas veces nos dice, es que yo no merezco eso, es que yo no puedo ir a ese lugar, es que yo no soy digno de entrar ahí, es que mi vida no es la correcta, mi vida no puede compartir un mensaje de la palabra de Dios, porque a veces nuestra mala imagen de sí mismo, pero a veces son conceptos que se nos quedan en nuestra cabeza. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo que yo debo tener entonces en mi autoestima? Porque algunos nos tenemos en poco y algunos otros se sienten sobreestimados. ¿Cuál es la clave entonces de esto? Sino que piense de sí con cordura. ¿Qué es lo que debe de ver entonces en nuestra vida para que a veces pensemos o que sí soy la persona indicada o que no soy la persona indicada? ¿Qué es lo que debo de mantener? La cordura o un equilibrio en lo personal. Eso es lo que debe de existir en mi vida. Entonces, nunca permitamos que nuestra vida pasada o la mala imagen de sí mismo venga a demeritarnos a nosotros, mis hermanos, por la vida que yo llevé tiempo atrás. Que no venga a demeritarnos. Yo sé que cada uno de nosotros, y se los he repetido, cada quien Dios nos sacó de diferentes áreas. Andábamos perdidos muchos en el mundo, y algunos podemos decir, es que yo era más pecador que tú, es que yo probé de todo y tú no probaste esto. Y a veces pensamos que esa mala imagen de sí mismo es el impedimento para que nosotros seamos usados en las manos de Dios. Y no debe de ser así. Pero veamos el primer punto de ellos. Vean cómo Dios nos usa aún a pesar de ello. Primer punto, la mala imagen de sí mismo. Y vamos a hablar de la vida de Moisés. Entonces, cuando Dios llama a X persona, es claro que Dios no ignora nada de nuestra vida pasada. Dios no ignora nada de nuestra vida pasada. Él sabe cuán bueno, cuán mala fue nuestra imagen delante de Él y también delante de los hombres. Así que, mis hermanos, por ese lado usted manténgase tranquilo. Dios sabe cómo fue nuestra vida.
Dios sabe qué buena imagen dejamos afuera antes de llegar a Cristo, o qué tan mala imagen dejamos afuera antes de llegar a Cristo. Y para que usted pueda entender esto, Dios escogió a David. Y podemos decir que el comienzo de David fue excelente. Un joven dedicado, un joven en la búsqueda de Dios. Pero usted sabe cuál fue su peor fracaso: su adulterio y el convertirse en homicida. Mas sin embargo, mis hermanos, Dios usó a ese varón. Dios lo usó. Usted conoce a Jacob. Este hombre, para llegar a ser lo que llegó a ser uno de los patriarcas, él tuvo que engañar. Podemos ver la vida del apóstol Pablo, y fue un hombre sanguinario y que persiguió a la iglesia, y Dios lo usó. Usted puede recordar también a este apóstol llamado Mateo. Era un publicano, alguien que no era aceptado ni por su misma gente, porque era un cobrador de impuestos y por lo tanto era un traidor a la patria. Podemos ver también a un Jonás en su desobediencia, pero Dios, aún a pesar de su mala imagen, Dios lo usó. ¿No podrá hacer lo mismo con cada uno de nosotros? Eso es para que nosotros entonces hagamos de lado ese concepto de sí mismo y mejor pensemos de nosotros con cordura. Pensemos de nosotros mismos con esa cordura, mis hermanos. Y ahora sí vamos a recordar un poquito de la mala imagen que dejó Moisés, porque en ese suceso que él realizó y que deliberadamente, por querer ayudar o por querer meter paz, vean lo que sucedió. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Versículo 12. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y le escondió en la arena. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo que Moisés? Para cometer un pecado, muchas veces tratamos de percatarnos que nadie vea la acción que vamos a hacer. ¿Sí? Que nadie vea la acción que vamos a hacer. Si estamos en la calle y estamos con las amistades y alguien por ahí te invita una cerveza, y muchos dicen, justificándose, es para la calor, pero no es correcto. Acuérdense que un poco de levadura echa a perder toda la masa. Entonces, ¿cuántas veces volteamos igual que Moisés y parecía que nadie nos miraba? Y así nosotros tomamos ese tipo de acciones. Vemos que nadie nos ve y pensamos que todo está correcto, o vemos que pensemos, nadie me conoce aquí, porque no estoy en mi pueblo, estoy en otro lugar, nadie me conoce, entonces esto no va a causar problema a nadie. Entonces usted y yo nos podemos ocultar de nosotros mismos. A lo mejor el esposo se oculta de la esposa del esposo, el hijo del papá, ¿sí? Y así nos podemos ocultar de los hermanos de la iglesia para que no nos vean lo que estamos haciendo, pero de Dios nunca me podré ocultar. ¿Y saben por qué? Porque tenemos un Dios omnipresente que está en todas partes. Entonces, mis hermanos, qué difícil es que nosotros queramos tapar el sol con un dedo. Para la vida de Moisés, prácticamente para cometer ese acto delictivo, él volteó a todas partes para poder matar a este egipcio. Mas sin embargo, nada queda oculto para siempre. Momentáneamente nuestras acciones a lo mejor quedarán ocultas, pero llegará el tiempo cuando estemos delante del gran trono blanco y todo será revelado. Todo lo que hicimos en esta vida y en esta tierra algún día será revelado. Volvamos a Moisés. ¿Qué es lo que hizo Moisés entonces cuando mató a ese egipcio? Él dejó una mala imagen de lo que había hecho,
Pero esto lo hizo él queriendo mostrar o ejercer una autoridad sobre su raza. Pero lo que hizo no fue lo correcto. Éxodo 2:13 dice: al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Estas palabras las estaba diciendo Moisés. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Versículo 14. Y él respondió, el que estaba golpeando: ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Esto fue lo que a él lo sacó de contexto cuando le dijeron: ¿piensas matarme como mataste a Egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés tuvo miedo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos pecado deliberadamente? ¿Cuántas veces hacemos las cosas que no son correctas? Pero no tenemos miedo, porque creemos que cuando vayamos a estar con el Señor, uno dice: esto va a pasar no sé cuánto, en mucho tiempo, pero el Señor no va a dejar pasar nada absoluto de nuestra vida. Entonces ahí, los que hemos hecho lo malo, los que no nos sujetamos a sus mandatos, vamos a mirar la ira de Dios. Y como dice aquí, ciertamente esto ha sido descubierto. Y cuando estemos ahí, entonces recordaremos: esto ha sido descubierto. Todo lo que yo creí haber hecho en lo oculto y en lo secreto ha sido descubierto. Pero estaremos delante del juez. Estaremos delante de nuestro Señor Jesucristo ahora como juez, o en ese momento. Por eso ahorita es el tiempo, porque Cristo ahorita es nuestro mediador, es nuestro intercesor, pero ese día Él será nuestro juez y todo será descubierto. Entonces, muchas veces nosotros creemos que las cosas que hacemos no se van a descubrir, o que nadie tiene conocimiento de ellas. Por eso, cuando Dios le llamó a Moisés, fue de una manera inimaginable. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Moisés para ser llamado? 40 años, hermanos. Éxodo 3:2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Esta llama de fuego dice: y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Alguna vez usted ha mirado algo así? Yo creo que nunca lo hemos visto. Y si lo vemos, no se lo vamos a acreditar al Señor, ¿verdad? Nuestra mente que está corrompida, vamos a decir: hay algo aquí malo. Mas sin embargo, imagínense de qué manera llamó Dios a Moisés. Se le apareció, dice, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, hermanos, era Jesús. Era Jesús mismo. Entonces, si a nosotros nos sucediera algo así, diríamos la expresión que dijo Pedro, ¿verdad? Si se nos apareciera de esa manera: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O usted se sentiría digno de decir: ah, mira, el Señor me llamó, y se siente digno. Pero muchas veces nuestra mala imagen decimos: creo que no soy la persona ideal, no soy la persona correcta. Eso es a nuestro juicio. ¿Y saben por qué? Porque nuestra mala imagen de sí mismo es un impedimento para dejar que Dios actúe como Él mejor disponga en nuestras vidas. Y volviendo a Moisés nuevamente, primeramente tuvo un llamado personal, Moisés. Así como usted y yo que estamos aquí, hemos tenido un llamado cuando usted aceptó a Cristo. Si yo le preguntara: ¿cuándo aceptó a Cristo? Muchos a lo mejor lo traen en la memoria. A lo mejor muchos dirán: yo hace un año, otros han de decir hace 5 años, otros 20 años, u otros como Moisés, hace 40 años. Pero todos hemos sido llamados, así como lo fue Moisés. Éxodo 3:4.
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Sabe cómo actuó Moisés en su llamado? Y cómo muchos de nosotros estamos de igual manera que él. El Señor nos llama, hermanos, sin importar nuestro testimonio, nuestra mala imagen. Pero muchas veces nosotros actuamos como Moisés. Primero le decimos: heme aquí, y después comenzamos a negarnos a servirle al Señor. Y comenzamos a poner un montón de justificaciones diciendo: es que ese no es mi llamado, es que ese no es mi don, es que yo no tengo el tiempo, es que yo tengo trabajo. Y empezamos a poner un montón de cosas, y cuando le decimos: Señor, heme aquí, pero después vienen las justificaciones para querer servir al Señor en el ministerio. Y a pesar de todo ello, vean cómo Dios, en su amor, en su misericordia, le mostró que Él era el verdadero Dios y cómo lo iba a usar, y le dio unas señales. La primera señal, dice, primeramente, le dijo que una vara se convirtiera en culebra. Dios le estaba mostrando, porque decía: bueno, ¿y cómo voy a ir ante Faraón? Pues le dijo: tira tu vara y se convertirá en culebra. Enseguida le dijo: mete tu mano en el seno. Y si cuando él sacó su mano, estaba leprosa. Eran señales diciéndole: tú no vas a ir solo. Tu mala imagen que dejaste allá en Egipto, que significa el mundo, ¿sí?, eso no va a ser un impedimento para ti, porque yo voy a estar detrás de ti en todo, o voy a estar dándote a ti ese apoyo. De la misma manera, entonces, nuestra mala imagen, si usted y yo la dejamos mal allá, no vamos a ir solos con argumentos propios, vamos a ir porque el Señor nos manda allá nuevamente al mundo para poder rescatar a todo aquel que está perdido. Por esa razón, Dios le estaba mostrando esas señales con la autoridad y el poder que tenía sobre todas las cosas y sobre la misma vida de Moisés. Por esa razón le dio esas señales. Y por último dijo: si aún hay dudas de que yo te he mandado a Egipto nuevamente, le dijo esto, mis hermanos. Dijo: tú tomarás agua del río y la derramarás en tierra, y esta agua se convertirá en sangre. ¿Y saben cuál fue la contestación de Moisés? Su contestación fue bajo su misma mala imagen de incertidumbre, de temor, y esto fue lo que dijo. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Hermano, usted es el indicado, usted nos va a apoyar en este ministerio. Oh, no, hermano, yo no puedo. No, hermano, yo no sé hablar. Hermano, yo nunca me he parado al frente. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Hermanos, esos son pretextos por nuestra mala imagen. Pero son pretextos, hermanos. Moisés: ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Y cuántos estamos así aquí? Hay ministerios que no han querido desempeñar en esta iglesia, hermanos, porque no soy la persona indicada. Hermanos, hasta los hombres de la Biblia quisieron justificarse delante del Señor. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? A Dios siempre le vamos a interponer nuestra mala imagen, nuestras deficiencias, nuestras carencias, nuestra falta de tiempo. Pero todo esto, mis hermanos, son puros pretextos. Escucha lo que le dijo Dios a Moisés. Y esto es para que también nosotros sintamos que necesitamos involucrarnos en un servicio ministerial. Éxodo 4:11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar.
hermanos, quitemos la mala imagen. Quitemos los prejuicios y los pretextos y las justificaciones y la falta de entrega y falta de llamado y falta de servicio. Quitémoslo a un lado. Dios iba a usar de una u otra manera la vida de Moisés. Aún con la mala imagen que dejó allá, Dios lo iba a regresar a Egipto. Y de la misma manera, Dios nos va a hacer regresar a Egipto. Porque Egipto simboliza el mundo. Nos va a hacer regresar. Porque allá necesitamos ir. No importa qué es lo que hayamos hecho allá. La palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermanos. He aquí todas son hechas nuevas. Siguiente punto, la mala imagen de sí mismo. Esto es algo ya personal, hermanos. Si te preguntara en este momento, ¿tú qué le responderías a Dios con toda verdad y con toda claridad, hermano? Esta es la pregunta. ¿Cómo está tu imagen? En este momento, ¿cómo está tu imagen? ¿Buena, mala o más o menos? Si yo te dijera, levanta tu mano los que tienen una imagen buena en este momento, ¿cuántos la levantarían? ¿O cuántos levantarían su mano diciendo, mi imagen está mala? ¿O cuántos dirían, más o menos, como para decir, estoy aquí y estoy allá? Si tú respondiste es buena, eso me alegra, hermanos, qué bien. Pero si respondiste es mala, hay que pensar y meditar mucho en ello. Pero si me respondiste más o menos, por no decir no muy bien o muy mal, déjame decirte qué pena, pero no existen términos medios. Recuerda las palabras que dice en Apocalipsis 3:15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo está nuestra imagen, hermanos? ¿Cómo está nuestra vida en este momento? No hay términos medios. ¿Eres uno o eres otro? ¿Eres frío o eres caliente? ¿Una buena imagen o una mala imagen? Pero no me digas más o menos. Te leo este breve testimonio de este pastor del año 1800 y fracción, Charles Spurgeon. Escuche bien esto, a mí sí me impactó esto. Dice, llamado el príncipe de los predicadores, dice, a la edad de 15 años, él dijo, fíjense bien, edad de 15 años él dijo, puedo recordar el tiempo en que mis pecados me salían a la cara. A la edad de 15 años. Me consideraba el más maldito de los hombres y no había cometido grandes transgresiones contra Dios, sino que recordaba que había sido bien educado e instruido. Y por eso pensaba que mis pecados eran mayores que los de otras personas. ¿Por qué pensaría esto Charles Spurgeon? ¿Saben por qué? Lucas 12:48. Porque todo a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Saben por qué a veces entonces nos sentimos mal? Porque al conocimiento adquirido que tenemos, eso es lo que se nos va a exigir. Y eso es lo que se nos va a demandar en nuestra vida, hermanos. Sigue diciendo el testimonio. Clamé a Dios pidiendo misericordia, pero temía que no me perdonara. Un mes tras otro mes clamé a Dios, pero Él parecía no oírme. Y yo no sabía lo que significaba ser salvo. Algunas veces estaba tan cansado del mundo que deseaba morir. Pero entonces recordaba que había un mundo peor después de este, y que sería funesto para mí presentarme ante el Señor sin estar preparado. Un joven de 15 años. Su mala imagen, que era el pecado que él creía que estaba cometiendo, y porque él sabía que había sido instruido
y educado, mis hermanos, por eso sentía que cada vez que cometí un pecado, como que su pecado se agravaba. O como decía el rey David cuando cometió ese acto, ¿eh?, de adulterio y homicidio: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras yo no confieso mi pecado, mi desobediencia, no puedo sentirme feliz, no puedo sentirme libre. Hay algo que me está culpando, y uno dice es la conciencia, pero es el Espíritu Santo claramente que dice, nos va a nosotros, a cada uno de nosotros, lo que es juicio y lo que es pecado. Esa es la función del Espíritu Santo. No es su conciencia, es el Espíritu Santo que está trabajando. Qué tremendo saber que no solamente Charles Spurgeon decía, es que estoy pecando. No. Lo que le preocupaba es que sabía que después de este mundo había un mundo por una eternidad, ya sea para vida eterna o por una muerte eterna. Y cómo se iba a presentar delante de Dios. Y esto entonces nos debe hacer recapacitar si estamos preparados o si nuestra buena imagen de nuestra buena vida, nuestro testimonio nos hace aptos para presentarnos. Y te pregunto, ¿cómo está tu vida? O es decir, tu imagen propia, ¿cómo está delante de Dios? Pero también, ¿cómo está delante de la gente? ¿Estás apto para servir en el reino de Dios? Porque entonces te preguntaría nuevamente, ¿compartiste las buenas nuevas en esta semana a alguien? ¿Lo hiciste? ¿O te detuviste porque nuestra imagen no es aún la correcta? Porque aún seguimos con un pie en el mundo, buscando aún placeres ilícitos. Y esa mala imagen nos deja, entonces, no nos permite compartir el mensaje. O quizá también porque algunos nos referirán nuestro pasado, pero es un pasado, hermanos, no es un presente. El problema sería es que tu pasado aún esté viviendo en tu presente y tu mala imagen aún no la puedas quitar. Eso sí nos preocuparía a todos, a cada uno de nosotros, porque entonces no tendríamos la autoridad de parte de Dios con la que pudiésemos hablar, hermanos. No tendríamos esa autoridad. ¿Cómo está entonces nuestra imagen delante de Dios y de los hombres? Te platico un poquito de la vida del apóstol Pablo, llamado el abortivo. Su mala imagen del pasado, él sí la tenía muy en claro, y toda la gente de su tiempo podía hacer o cortar un buen retazo de su vida. Pero ¿saben cuál fue lo más importante? Que desde que tuvo su encuentro con Jesús camino a Damasco, su vida fue cambiada. Por eso él pudo escribir estas palabras a la iglesia de Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, la parte A: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántas veces la gente va a querer hacer escarnio de tu vida y de mi vida? Estamos puestos en la mira, mis hermanos. O como dijo Pablo, somos cartas de Cristo leídas por todos. Pero más de alguno va a querer decir, sí, yo me acuerdo de ti. Y recuerdo lo que hacías, o recuerdo lo que hacíamos juntos. Pero usted dígale, sí, pero ahora estoy en Cristo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces su mala imagen no la va a poder borrar usted de la mente de las personas, porque las personas tienen una mente cruel, y ellos siempre van a capturar a los cristianos, siempre van a ir en la captura, pero no son ellos. Usted recuerde que es el príncipe de este mundo, Satanás, el que siempre va a ser el acusador. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo, mis hermanos.
Y así están las personas con esas mentes por su crueldad de capturar a los cristianos, ¿sí? De ese entonces también, cuando Pablo estaba ahí. Y su proceder a lo mejor no fue el correcto, porque Pablo no tenía amor, no tenía misericordia. Pero ¿saben cómo contestó también? 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Así que cuando quieran señalarlo, decirle: sí, tienes mucha razón, pero lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero ahora estoy en Cristo y estoy amalgamado con Cristo Jesús. Ahora te recuerdo algo muy importante. Tú y yo tenemos un acusador que siempre nos recordará nuestra vieja vida, pero tú y yo sabemos que somos nuevas criaturas. Entonces nosotros nos hemos apartado del mundo, pero la mala imagen a veces se queda. Pero hay algo muy importante. Quizá a lo mejor te ensuciaste, te enlodaste y a lo mejor hiciste tantas cosas, pero Él, cuando perdona tus pecados, dice que todo tu pecado lo arroja hasta lo profundo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Y así como usó esos grandes hombres, Dios también te va a usar a ti de la misma manera. Así como usó a Moisés. 1 Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí, porque Él nos va a usar. Yo era ese necio y usted era ese necio, para avergonzar a todos los sabios. Yo era ese débil y usted también, pero Dios nos escogió para avergonzar a los fuertes. Yo era ese vil y usted también, y lo menospreciado, pero nos escogió Dios para deshacer lo que no es. Así que, mis hermanos, gracias a Dios por esa gran misericordia, por ese amor. Y no permita que su mala imagen sea un impedimento para que usted le sirva al Señor. Concluyo este mensaje. Si tú ya vives agradando a Dios en toda tu manera de vivir, despreocúpate de la mala imagen de sí mismo. Juan el Bautista y Jesús no se preocuparon de ser comparados con una mala imagen. Y aquí podemos entonces, si hablaron de Juan el Bautista, pero hablaron de nuestro Señor Jesucristo, aquí se aplica ese dicho coloquial, ¿verdad? Si hablaron de Dios, ¿qué no hablarán de mí? Escucha esto, Mateo 11:18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dice, tiene demonio. Versículo 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Fíjense lo que dijeron tanto de Juan como de Jesús mismo. A Jesús lo catalogaron y un hombre que come y bebe, y dicen aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero ¿Jesús dejaría mala imagen? No. Jesús vino por los perdidos. Por eso estamos aquí, porque hemos sido encontrados. Amén. La mala imagen puede ser que esté en el pasado y alguien más nos la recuerde en el presente. Y la otra es que la mala imagen aún está en nuestras vidas, en lo que hacemos. Eso sí me preocupa, de que la mala imagen aún esté en lo que hacemos actualmente. O quizá el maligno quiera hacernos caer en malas acciones para que nuestra imagen sea de mal testimonio. Pero recuerde, Jesús nos da la fuerza, como se lo dijo a su profeta Jeremías en el capítulo 15, versículos 19 y 20. Dice,
Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Oremos. Padre, en este momento te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú usaste hombres que en su momento tenían mala imagen, pero que cuando tú los trajiste con cuerdas de amor hacia ti, tú reivindicaste su vida, las transformaste y fueron hombres a tu servicio, hombres entregados, hombres que desafiaron sistemas y todo lo hicieron por amor a Cristo. Permítenos, Señor, que nosotros quitemos esa mala imagen de sí mismo, o que dejemos de pensar que yo he hecho todo lo malo y que mi estima esté por el suelo, Señor. Sepamos entender que hemos sido comprados a precio de sangre y tú nos has dado un valor muy especial a cada uno de nosotros. Entonces, ahora, Señor, no importando qué es lo que hayamos hecho o vivido anteriormente, simplemente dejémonos usar en las manos del alfarero para que Él dé la forma correcta, la ideal y la apropiada, para que seamos un vaso útil en tus manos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.